Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Sábado 17 de mayo, una plática que de verdad estaba esperando, en serio se los digo, estaba esperando esta plática. Yo estoy en realidad altamente decepcionado y frustrado de la política del país. Esto que ha revelado últimamente el periodismo en todos los campos y nos ha mostrado la verdadera cara del buquelismo. Un buquelismo que es capaz de arrancarle las uñas a alguien que considera un cabo suelto, a alguien que es capaz de estrellar un helicóptero para silenciar un caso, a alguien que es capaz de callar a un fiscal para que los procesos no se puedan investigar, a alguien que es capaz de cerrarle la puerta 3, 4, 5 veces a afectados que están demostrando y están mostrando de que sus familiares están muriendo por una situación que ha causado el mismo sistema y no lo reciben, no les dan respuesta. ¿Qué tipo de política es la que se está ejecutando en el país? ¿Qué tipo de políticos son los que están tomando las decisiones? ¿Qué tipo de políticos de conciencia y de valores son las que, o antivalores, no lo sé, son las que pasan en esas decisiones que se toman para llamarle por teléfono al director de la Policía Nacional Civil el 10 que está descansando para decirle que se vaya a montar a un helicóptero que más tarde se va a estrellar y donde va a perder la vida? ¿Qué país es el que tenemos? ¿Qué ejercicio político es el que está tomando las decisiones? ¿Qué tipo de sacrificios están dispuestos a hacer? No sé por qué propósitos. Pero bueno, esos son los hechos que vamos a discutir ahora. Hechos narrados en una serie de reportajes investigativos que la prensa, una vez más, por suerte en este país, tenemos en realidad todavía la bendición de tener una prensa que nos informe. ¿Qué tipo de políticos son los que escogió el país? ¿Qué tipo de conciencia, de valores, de dignidad? ¿A dónde quedó el amor por el pueblo? ¿A dónde quedaron fantasías, promesas? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Caso Cosavi. Sin duda alguna, esto no va a pasar por la puerta de atrás. Esto va a ser una línea no solo subrayada en negrito, sino que de alguna manera va a marcar una pauta en lo que va a suceder en la política actual y en el ejercicio de la política de este país. Hoy vamos a conversar de caso Cosavi. Quiero darles la bienvenida. Quiero pedirles de verdad que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido. Mándeselo a donde pueda, mándeselo. Gente que no conozca y lo tenga ahí en su teléfono, en sus contactos, mándeselo. Que debatan. Si vienen troles, fanáticos del oficialismo, que nos ayuden a despejar esto. Envíeselo, mándeselo. Hagamos un ejercicio de verdad, sano, real, de tratar de analizar qué es lo que pasó en ese caso tan perverso, tan oscuro, ¿m? Lleno de antivalores, de cosas morbosas, de ambiciones. No, uno no sabe qué hay ahí. Un presidente de un partido político firma una solicitud de 5 millones para que el gerente general se lo apruebe de facto. Hablan de imágenes donde llegaba el presidente de la Asamblea, la ejecutiva del presidente de la República, la Resino, a la oficina a pedir ahí no, ¿qué es eso? ¿De qué políticos estamos hablando? ¿Debe preocupar esto al país o en realidad debe pasar por alto? Ya vamos acostumbrando. No, si esto es normal en El Salvador, o sea, dejemos que esto pase, porque tenemos un presidente cool y cualquier cosa puede suceder aquí. No, de eso hablamos. ¿Es en realidad una situación que nos debe preocupar o debemos pasarla por alto?
¿Cómo se sienten los afectados del caso COSAVI? Después de tantas mentiras que hemos visto. De eso vamos a hablar. Comparta este contenido, se lo pido de entrada, compártalo, compártalo por todos lados. Si usted cree, ay, que este es Nayib Liber, es que este es fanático, mándeselo, mándeselo, que nos vea, porque esta plática va a estar interesante. Le pido que también comparta con nosotros sus interrogantes, sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios y aquello que ustedes consideren que es importante para este debate, esta discusión, este análisis, esta reflexión que vamos a tratar de hacer este día con todos los elementos que gracias, insisto, a la prensa investigativa nos ha puesto en la mesa. Ustedes saben que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Esta noche, en una noche especial, vamos a tener a dos invitados. Primero, quiero darle la bienvenida a Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Marvin, gracias por estar con nosotros. Sé que tenés poco tiempo, pero vamos a tratar de estirarlo hasta donde se pueda, Marvin. Gracias, Franklin. Buenas noches también a Juan José. Gracias a los amigos que están pendientes del Barcito FM. Les mandamos abrazos fraternos también a los que siguen el espacio de entrevista del Barcito FM que viven fuera de nuestras fronteras. Abrazos fraternos para todos. Y por supuesto, a uno de los voceros, COSAVI en realidad hemos visto todos los rostros, desde los más dolorosos, los más nostálgicos, los más valientes, los más irascibles, los más cansados, pero hemos visto todos los rostros. Y Juan José ha sido parte de esos rostros. Juan José, quiero darte la bienvenida en nombre de todos los afectados de COSAVI para esta plática. Buenas noches, Franklin. Un placer saludarte. Bueno, buenas noches también para Marvin. Un placer compartir el espacio de análisis esta noche. Y por supuesto, pues el saludo para todas las personas que ven tu programa y en especial pues a los afectados que están pendientes del mismo. Bueno, quiero preguntarles. Vamos a ver, voy a empezar con Juan José Ortiz. Esta última publicación, bueno, hay varias publicaciones. Yo vi una de periodismo regional y vi una de la UCA que era un complemento. Me dicen, me llamó una pajarita por ahí y me dice que viene una nueva publicación a mediados de semana del caso COSAVI. Pero esto que hemos visto simple y sencillamente relata una realidad que nos preocupa. Un gobierno que le ha mentido al país de la manera más descarada posible y le ha mentido a los afectados del caso COSAVI. ¿Qué tipo de gobierno es el que puede hacer eso? Y por ahí quiero empezar porque es de lo más a lo menos. Juan José, te doy la palabra. Bueno, mira, para saber qué tipo de gobierno tenemos, quizás todavía hay que hacerse una pregunta previa. ¿Qué tipo de presidente tenemos? ¿Dónde está el presidente de la República de El Salvador? Desde el 11 de abril, que todos los medios de comunicación hicieron público, que se iba a una visita a Washington, porque iba a ser recibido por el presidente Trump, nadie sabe del presidente Bukele. La última noticia que se supo es que andaba por Italia de compras, pero yo quizás comenzaría por ahí, Franklin, preguntándome dónde está el presidente de la República, independientemente que muchos lo llamen inconstitucional, que sus simpatizantes lo llamen constitucional. La pregunta es dónde está, porque están sucediendo una serie de acontecimientos sociales, políticos, que están generando, ¿verdad?, impacto, problemas que le están estallando en la cara al gobierno por su involucramiento, pero el presidente no aparece por ningún lado. Lo que ha hecho es tuitear y a mí no me consta si esa cuenta de Twitter la maneja él personalmente, la maneja un asesor, lo maneja un troll center, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante, pues, porque probablemente vamos a tocar no solo el tema COSAVI, sino que otros temas que han tenido relevancia esta semana. Cuando vimos el lamentable caso de la cooperativa, ¿verdad? A quien, por cierto, los afectados queremos solidarizarnos, expresarles todo nuestro respeto, nuestra admiración,
por la acción que realizaron. Debo de serte muy honesto, en un determinado momento también nosotros pensamos tomarnos la residencial Los donde sueños. vive supuestamente el presidente. Los compañeros se nos adelantaron, lamentablemente están pasando por una situación que es condenable, repudiable, y lo menos que podemos hacer como afectados es solidarizarnos, felicitarlos, condenar la detención de los dos personas, ¿verdad? El abogado defensor de derechos humanos y el pastor líder de la cooperativa, y exigir, ¿verdad?, su liberación. Pero incluso hasta en un tema como este, Franklin, que lo vamos a tocar más adelante, el presidente no estaba en esa colonia. ¿Por qué llegan todos los cuerpos de seguridad sobre pretexto de que el presidente puede correr peligro si él no se encontraba ahí? Es más, yo vuelvo a insistir, desde hace más de un mes no sabemos si el presidente se encuentra en territorio salvadoreño o no. Entonces, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Bueno, tenemos un presidente ausente, un presidente que no da la cara frente a problemas serios que están sucediendo en el país. Entonces, el tipo de gobierno que tenemos es un gobierno lejano, ausente, distante, manipulador, generador de problemas para luego salir con la espada de Damocles diciendo aquí está la solución. Y más adelante, como probablemente vamos a tocar, como te digo, otros temas, pues el mismo presidente habla de que se manipula a una comunidad, a una cooperativa, pero él ha estado manipulando el caso precisamente para subir ese desplome que él ha tenido en las encuestas. Así que yo decirte que creo que tenemos un gobierno que no existe, un gobierno aislado, un gobierno distante de la población, a pesar de toda la maquinaria publicitaria de que este es un gobierno cercano a la gente. Este es un gobierno que no existe para los graves problemas que están pasando en el país. Marvin, los datos que hemos encontrado, leído, releído, bueno, yo me he leído como 3 veces el documento, porque la verdad es que uno a veces, te estoy diciendo, le cuesta creer. Alguien que conoce el sistema policial, que conoce los procesos investigativos, que conoce cómo se debe manejar casos como estos. Marvin, ¿qué leíste tú ahí? ¿Qué interpretaste en todo eso? De verdad, y vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de gobierno tenemos? El gobierno que nosotros tenemos, y ya lo había yo expresado anteriormente en otros espacios, es un gobierno impersonal. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el presidente no está con la gente físicamente. Él gobierna desde las redes sociales. Él se comunica a través de mensajes que manda vía X o a través de las otras redes sociales, pero él no está físicamente con el pueblo. Nosotros no lo vemos caminando ahí en medio de las comunidades, no llega él a interactuar con absolutamente nadie. Bueno, prácticamente ha sido así desde el primer gobierno que era constitucional y hoy en este que es inconstitucional, menos. Ahora, esto a la gente le va causando también cansancio, ¿verdad? Porque la gente quiere ver a los dirigentes políticos que lleguen a ver sus problemas y que los resuelvan, no que les manden mensajes desde una red social, que no se sabe, como dice Juan José, si es que él las está manejando o la está manejando alguien o tiene un equipo ahí que está manejando esas cuentas. Por eso lo digo, un gobierno impersonal. No existe un lazo real, humano y que esté cercano a la gente, sino que simplemente se hace así. ¿Por qué razón? Porque este tipo de políticos o este tipo de personas, ellos han vivido en esos estratos sociales. Ellos no están acostumbrados a estar en medio de la gente. Yo creo que hasta les ofende el olor del pueblo, por eso es que se mantienen alejaditos allá, ¿verdad? Ellos se sienten cómodos en sus círculos donde ellos se han movido, ¿verdad? Como élite, como gente con un estatus social distinto. Diferente es cuando un gobernante sale del verdadero pueblo, se identifica con él y está junto con él. Pero aquí vemos algo totalmente
apartado de la gente. Y en ese sentido, gobernar así es fácil. Pues sí, pues mediante mensajes y teniendo el control de los otros poderes del Estado, gobernar así es fácil. Lo difícil es gobernar de verdad, resolviéndole los problemas a la gente, llegando a ver las situaciones y resolverlos. Yo recuerdo una anécdota del presidente Putin de Rusia, cuando hubo un problema de unos empresarios que, bueno, tenían prácticamente secuestrados a los trabajadores y hubo un gran problema que hubo hace años. Y Putin fue, él personalmente los reunió a los empresarios y llegó a decirles en su cara bastantes cosas y que firmaran un acuerdo, si no, pues iban a reiniciar las fábricas, así le llaman ellos ahí, retomarlas por parte del gobierno, las iban a reiniciar. Entonces él fue allá directamente a hablar con los empresarios y a corregir el problema. Y se ganó el respeto de todos los trabajadores de esas empresas que manejaban estos empresarios poderosos de Rusia. Pero a Bukele, cuando lo hemos visto llegar a algún lugar a resolver algún problema, personalmente, no lo hemos visto. Llega, monta una tarima, la gente está como a 1 kilómetro viéndolo, ¿verdad? Y ahí pone las grandes pantallas para que lo vean más cerca, pero él no va e interactúa con la gente. No camina con el pueblo, es mentira. Ahora, esto se ve reflejado en la última encuesta que ya tuvimos oportunidad de verla, un 55%, es una caída sumamente brutal, ¿verdad? Para una persona que se creía en la cúspide. Y como también lo hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Bukele llegó al tope y lo único que le tocaba era descender, porque ya no había más para arriba. Entonces hoy le toca descender y desciende en picada, ¿verdad? Porque hay muchos detalles que la gente pues ya va despertando y se va dando cuenta de que no es cierto, pues muchas cosas de las que él habla, como el despegue económico, la resolución de los problemas que aquejan al país, el agro está en el olvido, las escuelas están en el olvido, hubo una cantidad de problemas serios que tiene el país y no se ve ningún tipo de solución. Ahora, con relación a esto de COSABI, de lo que supimos nosotros, esta última información, es importante porque arroja nuevos datos y aspectos que nosotros ya los habíamos planteado en espacios de opinión respecto a que no era congruente lo que estaban diciendo de parte del gobierno y el Ministerio Público versus lo que se estaba generando. El punto donde se da la mayor controversia es cuando ellos publican que está detenido Manuel Cotto en Panamá y no es cierto porque no estaba detenido, sino que lo que estaban haciendo era ganando tiempo para que él se moviera, de ahí. Eso es lo que estaban haciendo, un cortinazo de humo y prácticamente él tuvo oportunidad de moverse de Panamá, moverse por Costa Rica, pasar por Nicaragua y llegar hasta Honduras. Y revela datos sumamente inquietantes de conversaciones que han tenido con funcionarios de Nuevas Ideas, con funcionarios del gobierno, con el ex asesor jurídico de la presidencia y toda esa trama de la negociación de préstamos millonarios a favor del partido oficialista que, bueno, a mí realmente me llama mucho la atención cómo es que esta cooperativa sacaba estos fondos y fondos millonarios, pues, para otorgarlo en préstamos a estas instituciones políticas. Si sabemos que esta gente siempre ha actuado de manera irresponsable, siempre han sido irresponsables. Prestan, no pagan, inventan cualquier cosa para eh, hacerse, como dicen, del ojo pacho con sus responsabilidades y ahí vemos los resultados. Y me imagino yo que por esa razón no terminan de pagar a las personas afectadas, pues porque esa plata está ahí, no la devuelven las alcaldías y todos los demás involucrados que recibieron toda esta plata. Y realmente preocupa porque se ve que este tipo de políticos son altamente sinvergüenzas, no tienen escrúpulos y se basan en cualquier
aspecto, sea legal o no legal, para llegar al poder. Y así lo hicieron, y así lo han hecho. Esta carrera política que ellos tienen está basada en acciones ilícitas, en acciones fraudulentas, en acciones criminales, como el caso de la negociación que tuvieron con pandillas. Entonces, en síntesis, podemos decir que es un gobierno que ya inició su declive y la gente se cansó ya de tanta patraña y le está pasando factura. Vamos a ver, vamos. Me escriben aquí, mira, te voy a leer un comentario y con esto me quedo porque está perfecto el comentario. Dice Paulo Car. Los muertos de Cosavi, 9. Del helicóptero, 5 ahorrantes muertos esperando sus ahorros. Una ejecutiva desaparecida y muchos con asilo en el exterior. Y una infinidad de gente en una crisis económica. Y nos encontramos con este tipo de noticias que revelan cosas tétricas. ¿Qué es lo que está pensando ahorita el afectado de Cosavi, Gonce? Porque de verdad lo que hemos escuchado es, o sea, te estoy diciendo, le arrancaron las uñas, aparece con un corte en la frente, o sea, le remendaron la frente. Eh, Uno no sabe si fue en el helicóptero o en el, ¿cómo se llama? En el espacio militar. O sea, hay tantas dudas ahí. ¿Qué piensan los afectados de Cosavi? Sobre todo, y te voy a poner esto, después de ir a tocar 3, 4, 5 veces las puertas de la Asamblea Legislativa y ahora se enteran que la campaña electoral fue financiada con recursos de ustedes, de dineros que ustedes habían acumulado a partir de trabajo de 20, 30 años. Los agarraron, los utilizaron para financiar su campaña electoral, ganaron la campaña electoral y cuando ustedes lo fueron a buscar, les tiraron la puerta en la cara. ¿Qué piensan los afectados de Cosavi, José? Bueno, mira, yo creo que el reportaje que sale esta semana, ¿verdad? Es la consumación final y la confirmación de lo que desde los afectados hemos sostenido desde el inicio. Nuestro caso era un tema político y era un tema político en la medida que la clase política había metido las manos en la cooperativa, particularmente el partido de gobierno. Durante un año, ¿verdad? Porque nosotros nunca hemos tenido acceso a información de parte de las instituciones involucradas en nuestro caso. Durante un año la prensa responsable, la prensa profesional, la prensa investigativa, como tú has señalado, fue poco a poco, ¿verdad? Publicando información del caso que nos llevaron a concluir y a verificar que el tema era un tema político. La primera gran información fue los préstamos a las municipalidades. Y como dice Marvin, ¿verdad? Los afectados nos preguntamos, el artículo 3 de la ley del INSAFOCO, que por cierto la bancada de Nuevas Ideas derogó, prohíbe a cualquier cooperativa hacerle préstamos a partidos políticos, a iglesias de toda denominación, es decir, Eso no lo está en la sabía. ley del INSAFOCO. Eso no lo sabía yo. De verdad que me ha sorprendido eso. Sí, basta con buscar, ¿verdad? No sé si ya la habrán bajado de todos los sitios institucionales, pero el artículo 3 de la ley del INSAFOPO establecía esa prohibición. Eh, las primeras preguntas que nosotros nos hicimos cuando sale a la luz pública que municipalidades del país adquieren préstamos millonarios, era el hecho de que los candidatos que finalmente ganaron los cargos públicos pertenecían a un partido político. Y luego, ¿verdad? Ya en un análisis técnico financiero, las municipalidades también eran clientes de riesgo, en la medida que muchas dependían del FODES. Muchas municipalidades hacían préstamos y ponían en garantía el FODES. Cuando el mismo gobierno les quita el FODES, ¿qué garantía puede poner una municipalidad solicitando préstamos millonarios? Entonces, aquí es donde uno empieza, ¿verdad? Ya viendo el reportaje que sale esta semana,
a preguntarse, ¿verdad? Bueno, la misma fiscalía ha dicho que la cooperativa está siendo investigada por lavado de dinero. Personas que administraban la cooperativa. Eh, Hay sendos reportajes previos al que salió esta semana, por ejemplo, un reportaje del diario de hoy que señalaba todos los préstamos que el gerente general, el señor Coto, ¿verdad?, hacía a COSABI. Y no dejaba de llamar la atención, por ejemplo, Franklin, que yo siendo gerente de la cooperativa prestaba $600,000 y a la semana los pagaba. O sea, ¿qué persona tiene la capacidad de prestar $600,000 y a la semana cancelarlos? Eso solo es producto del lavado de dinero. Es decir, una figura sencilla, yo sustraigo dinero lícito de la cooperativa, lo pago en una semana con dinero que a saber de dónde sale Lo lavo. y lo lavo. Ahora, todavía, digamos, a pesar de lo espectacular y lo sorprendente que ha sido este reportaje, valdría la pena preguntarse si el señor Coto lavaba dinero de él o de quién o de quiénes. O sea, Eh, COSABI era una lavadora de dinero ilícito. Así es. Y además, en la medida que probablemente, ¿verdad?, las mismas autoridades de la cooperativa se fueron percatando que cada vez más se volvía difícil prestar dinero a la clase política, no es descabellado pensar que el señor Coto prestaba este dinero para terceros, para un partido político, por ejemplo. Es decir, nosotros lo que hemos visto con este reportaje es que esta es la confirmación de lo que hemos sostenido a lo largo de un año, que en nuestro caso era un tema político, porque la clase política, el partido de gobierno, mete las manos en la cooperativa. A lo largo del año, pues fueron saliendo cosas, ya Marvin mencionaba, ¿verdad? Nosotros dejamos de creer totalmente en la Fiscalía General de la República el día que se hace el anuncio de que el señor Coto es detenido en Panamá. La única vez que el presidente Bukele se ha pronunciado sobre nuestro caso, paradójicamente, fue para felicitar al fiscal por la detención falsa del gerente de COSABI en Panamá. Entonces, la indiferencia de las instituciones del Estado, que ninguna institución nos recibe, que el partido de gobierno, hemos ido 4 veces al Congreso y no nos han querido recibir. Al mismo presidente de la República le enviamos una nota que no nos ha dado respuesta. Le hemos pedido peticiones a la Superintendencia del Sistema Financiero, hemos ido a la Fiscalía. Es decir, todo este comportamiento institucional, finalmente, ¿verdad? Probablemente este reportaje era lo que nos hacía falta para decir ahora con contundencia que el caso es político porque el partido de gobierno metió las manos. Antes solo teníamos el desprecio, el silencio, la indiferencia. Y durante un año, como te digo, poco a poco fueron saliendo informaciones, ¿verdad? Sobre préstamos, como te digo, ¿verdad? El diario de hoy, la UCA, habían sacado sendos reportajes antes de que este reportaje de esta semana saliera. La UCA vuelve a sacar otro reportaje esta semana que termina de rematar el reportaje investigativo que se hace de manera tripartita entre periodistas de Guatemala, Honduras, periodistas salvadoreños que viven fuera del país. Entonces, mira, más que las emociones, ¿verdad? Porque han habido emociones encontradas, sentimientos encontrados en los afectados, frustración, cólera, malestar, deseos de querer, bueno, no puedo decir aquí, pues, porque sería apología del delito, ¿verdad? Pero el tema es que creo que más allá de las emociones y de los sentimientos encontrados, hay miedo, hay frustración, hay cólera, hay de todo, pues. Pero yo creo que al final este reportaje viene a confirmar, viene a ser la cereza en el pastel de que no estuvimos equivocados desde el inicio, cuando señalábamos, ¿verdad?, que las instituciones de gobierno no querían abordar el caso porque algo raro pasaba ahí. Finalmente, pues este es un reportaje que viene a sacar a la luz pública una serie de informaciones, ¿verdad?
Realmente es un trabajo profesional, periodístico sin precedentes, creo yo, al igual que el reportaje que hace el Faro con un pandillero, porque las fuentes son diversas. Fíjate que ninguno de los afectados somos fuente de esa investigación. Ahí se habla de que se ha hablado con ex empleados de la cooperativa, con personal de la fiscalía, con personal de la policía, con personal de la policía de Honduras. Es decir, es un trabajo que realmente es excepcional. O sea, ahí nos parece Juan José Ortiz como fuente. Es decir, es un trabajo, pues, porque a veces uno escucha ciertos youtubers, ¿verdad? O ciertas personas que creen ser analistas, diciendo que nosotros hemos proporcionado toda esa información. Yo jamás fui a la vela del señor Coto. ¿Cómo puedo dar fe yo que el señor no tenía uñas? Pues ese es un trabajo profesional periodístico que creo que difícilmente, pues, los simpatizantes del gobierno y los mismos funcionarios del gobierno que aparecen involucrados van a poder rebatir. Y cierro con esto. Fíjate que desde que se hizo pública la noticia, casi todos los medios han querido entrevistarnos y nuestra respuesta ha sido muy sencilla. Es que nosotros no tenemos que dar explicaciones de ese reportaje. Los que tienen que dar las explicaciones son los funcionarios que aparecen ahí señalados. Ahí aparece una cantidad de personajes, pues, desde la fiscalía, la policía, funcionarios de gobierno, exfuncionarios de gobierno, gente cercana al presidente de la República. El mismo presidente aparece señalado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que explicar los afectados? En realidad, nada. Hemos sido, al igual que cientos de miles de salvadoreños, hemos sido sorprendidos por un reportaje periodístico con fuentes de información que es bien difícil, digamos, querer deslegitimar, ¿verdad? Una investigación de esa naturaleza. Ahora, para los que tenemos un año peleando esto, pues como te digo, solo es la confirmación. Quizás necesitábamos un reportaje como este para ahora sí decir con contundencia lo que siempre habíamos sostenido, que nuestro caso era político, porque el partido de gobierno utilizó la cooperativa para financiar sus actividades políticas y electorales, pero en este caso ni tu servidor ni nadie de los afectados tiene nada que explicar. Los que tienen que explicar son los funcionarios que aparecen señalados en ese informe. Marvin, en la parte policial hay una cosa que en realidad, y tú si leíste el reportaje y hay un complemento que hace la YSUCA, yo recuerdo que contigo y con Marvin Aguilar estuvimos en una plática en ese momento que se cayó el helicóptero. Y en la tesis ahí, la gente cree, así lo planteamos, la gente cree que el helicóptero se cayó deliberadamente. Ahora que leemos este reportaje, Marvin, el gobierno intentó o terminó matando a Manuel Coto. O sea, te estoy preguntando esto después de leer el reportaje, con los elementos que nos da la investigación. El mismo Manuel Coto dijo, si me llevan a El Salvador, me van a matar. Y aparece, ¿cómo se llama? Cosido de la frente, sin uñas, nadie sabe cómo es que llegó allá, no le hicieron autopsia. Entonces, una cosa, en realidad, eh, cortaron cabos a ese nivel de depredación llega la política en el país. Te pregunto, tú conoces el plano más policial y tú nos puedes dar una mejor, digamos, referencia a esto o análisis, reflexión. Sí, por supuesto. Es que aquí cuando uno empieza a revisar cómo fue todo el itinerario de ese día, nos damos cuenta que hay elementos demasiado sospechosos. Primero, cuando detienen a Manuel Coto en Honduras, lo más lógico es que lo trajeran por tierra. Así se ha hecho con diferentes personas que se han capturado en otros países que son salvadoreños y los traen hasta la frontera y los entregan. Eso es lo primer dato sospechoso. El segundo, ¿por qué mandar al director de la policía,
subdirector de áreas especializadas operativas, y a Rómulo Pompilio, el subdirector de investigaciones. O sea, ¿para qué mandarlos a los tres? Si cuando, bueno, yo he tenido conocimiento de cantidad de casos de gente que han capturado, que la han detenido en Guatemala, en Honduras, y la llegan a dejar a la frontera, y va un equipo a recibirlo, un equipo de investigadores, puede ir el fiscal probablemente, pero a veces iba, a veces no iba. La cosa es que lo entregaban a la policía, no a los jefes policiales o al director mismo. Este es el punto. Ahora, es un detalle que, que nosotros hemos estado analizando bastante y, bueno, nos da a sospechar muchísimo de que había ya una especie de complot para sacar de la jugada a Manuel Coto. Lo otro es que también hablamos con expertos en el manejo de aeronaves, de helicópteros, y nos dijeron algo interesante. Nos dijeron, los aparatos estos, ¿verdad? Los aparatos no son como los carros, pues, o sea, no va viendo uno por la ventanilla ahí qué es lo que está pasando en al frente, ¿verdad? Sino que hay un montón de aparatos ahí que definen la altura, que hay algún objeto enfrente, ¿verdad? Todo eso se maneja mediante aparatos, no se va observando el cielo a ver qué es lo que hay, ¿verdad? O si está cerca una montaña o no. Ahora, estos aspectos dan también a sospechar que hubo una manipulación para intencionalmente estrellar la nave, ¿verdad? No se le ve otro aspecto. Y coincide con lo que dice Manuel Coto, ¿verdad? Que él sentía pues, que lo iban a desvivir, y lógicamente pasó. Lamentablemente pues se llevaron también a Riazas Chicas, y a los otros dos subdirectores, un cabo de la policía, el agente del ejército que iba ahí manejando el helicóptero, y un camarógrafo. Es lamentable, pues, porque por buscar quitar los cabos sueltos, como dicen, se pasaron llevando a otros que probablemente no tenían mucho que ver en eso o nada que ver, y lo confirman las declaraciones que se han conocido a través de este informe, y que también revela que algunos de los jefes policiales no querían ir, no querían ir. Y cuando fue la vela, esto me lo comentaron a nivel del personal más privado, sí, del personal policial que estuvo ahí en la vela, que por poco se genera un desplante por parte de la familia del comisionado García Funes, ¿verdad? Por poco se genera un desplante cuando llegó Bukele, ¿verdad? Porque estaban enojadísimos porque lo habían mandado a él y él no tenía por qué haber ido a eso. Estaban enojadísimos, así. Y por poco le hacen el desplante y lo dejan con la mano extendida ahí cuando llegó a saludar. Entonces, para que vean ustedes que la situación fue prácticamente dirigida hacia ese punto. Bueno, Pompilio estaba en el castillo, pues él estaba como jefe de servicio. No tenía que haber ido, él pudo haber mandado a alguien, pero él estaba de jefe de servicio del castillo. O sea, el jefe de servicio se desempeña durante 24 horas viendo toda la actividad de la policía a nivel nacional, y hacen una valoración posterior cuando ya entregan su turno, ¿verdad? Y los subdirectores hacen ese trabajo, pero ellos están allí. Ellos no salen a andar en el campo a ver qué es lo que está pasando. Para eso hay otros oficiales. Lo mismo el director de la policía, pues. Él estaba con su familia por allá en un extraño fin de semana que tenía libre, ¿verdad? Y lo han sacado de su descanso, que quizás tenía años de no descansar, y van y lo mandan a traer a Manuel Coto para estrellar el helicóptero. Lo otro es que me decían a mí, siempre esta gente experta en el manejo de aeronaves, que son helicópteros,
que el piloto, porque hizo lo contrario a lo que debe hacerse cuando hay una lluvia. Cuando hay tormenta, por lo general, las aeronaves lo que hacen es subir para sortear la tormenta, no bajar para ir a estrellarse con una montaña. O sea, hizo lo contrario a lo que siguen o enseñan los manuales de vuelo. Y lo otro es que nunca vamos a conocer, y esto se va a ir a la tumba quizás, eh, la comunicación que se generó entre el helicóptero y la torre de control de Ilopango, de ahí de la Fuerza Aérea. Eso nunca lo vamos a saber. Seguro ya quemaron las cintas, quemaron todos los audios, borraron ya completamente la información, porque ahí está la clave para entender qué fue lo que pasó. Lo otro que también pudo haber servido es si los jefes policiales tuvieron tiempo de hacer alguna llamada o enviar algún mensaje, ¿verdad? Porque el helicóptero no se estrelló inmediatamente, hubieron varios minutos cuando iba descendiendo, pues pudieron haber enviado algún mensaje de voz rápido o algo, pero de eso tampoco no vamos a saber nunca nada porque todo fue incautado, todo fue desvanecido. Y el caso del cuerpo de Manuel Cotto que aparece en la tercera brigada ahí en San Miguel, para empezar, yo no entiendo por qué lo llevaron ahí, por qué no lo llevaron a un hospital. Y estas señas de tortura son bastante complejas porque si eso es cierto, entonces trataron de sacar la información en los últimos momentos de su vida. Estaba muy gravemente herido, ya herido de muerte, y aún así quisieron ver cómo le sacaban información, ¿verdad? Eso es lo que uno puede suponer, basado en este informe que dice que pues le entregaron el cuerpo así, en esas condiciones. Y ya vimos lo que pasó también con Alejandro Mason, ¿verdad? Con señas de tortura y todo, pues ahí están los informes. Uno no se viene a inventar nada, sino que uno viene a exponer y analizar la realidad de lo que está pasando. Ese es el aspecto que nosotros hemos visto en este caso, ¿verdad? Con relación a la caída del helicóptero, la eliminación física de Manuel Cotto, y bueno, se pasaron cepillando ahí a los jefes policiales que por alguna razón los querían fuera de la jugada, que hasta ahorita no entendemos nosotros por qué les estaban estorbando o por qué los querían fuera de la ecuación, no sabemos. Al punto que ya van casi 8 meses u 8 meses que no hay director en la PNC, ¿verdad? Son aspectos Dentro de la que policía, Marvin, este tipo de hallazgos, de información, supongo que en algunos espacios ha de haber información y aún más dentro de la policía, porque es la policía. Pero este sí, tipo de información donde vos sacás a alguien que está descansando en su casa de campo, no sé, en la playa, dicen, metés a 3 policías, al otro, en un solo helicóptero, ¿qué refleja? O sea, ¿qué reacción provoca? ¿Tienes alguna reacción, no sé, has escuchado esto? ¿Qué reacción ha generado dentro de la policía? Porque puede decir, si se quebraron al director o sea, lo estoy diciendo así, pues, pero es lo que uno dice normalmente, si se quebraron al director y a los subdirectores, ¿quién sigue? Ustedes han escuchado, tanto Juan José como tú, que se ha convertido como en un dicho. Ah, ya ese ya lo van a subir al helicóptero. Entonces, ¿qué dice la gente en la policía? O sea, porque están allí y ¿de qué depende? ¿De que no lo suban a un helicóptero otra vez? sí, bueno, lo que se plantea en las filas policiales es que querían sacar de la jugada a Arriaza Chicas, que eso es lo que se menciona. La gente eso es lo que piensa, o sea, que hubo algo que provocó que, que Arriaza Chicas le dieran esa orden de ir, se llevaran a los otros subdirectores y quisieran, pues, definitivamente borrarlos de la jugada. Eso es lo que ¿Sabías la algo? gente, eso es lo que la gente piensa, o sea, eso es lo que se oye decir en las filas policiales, o sea, que lo querían quitar de alguna u otra manera, ¿verdad? Ahí se dice que Para, quería renunciar, Marvin. ¿Leíste esa eh, parte? Ahí se dice sí, que él quería varios meses renunciar o que lo querían renunciar y que estuvo en eso. sí, la verdad es que Arriaza ya estaba cansado de esto. Arriaza asumió una situación en la policía bastante difícil y ahí le tocó mentir, ¿verdad? Le tocó mentir y ser parte del circo porque él andaba
bueno, en los primeros meses del gobierno, del primer gobierno constitucional de Bukele, andaban mintiendo ahí a esas chicas diciendo que ya habían entregado uniformes, botas y demás, y cuando no era cierto, que habían dotado a toda la policía de fusiles cuando no era cierto. O sea, a él le tocó andar mintiendo, pues. Me imagino yo que se hartó de eso, porque él, al igual que cualquier otro policía, él es era un policía graduado, pues, ¿verdad? Él juró ante la bandera nacional defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia. Me imagino que no se sentía bien haciendo ese trabajo que le habían encomendado, pues, de estar fingiendo, andar mintiendo, hacer un trabajo político, cuando él era policía de carrera. Eh, Me imagino que ya estaba cansado de eso y pensaba en renunciar, pero parece que lo renunciaron antes y definitivamente. Entonces lo que plantea lo que se plantea en las filas policiales es eso, de que lo querían sacar, lo querían borrar de la jugada y que hoy el que asuma como director de la policía, si es que él ponen director porque no se ve claro, lleva un reto sumamente complejo, Te ¿verdad? quiero preguntar esto, Marco, antes de pasar con Juan José, porque tengo otra serie de dudas desde la perspectiva de los afectados, pero te quiero preguntar esto. A partir de lo que tú conoces y de lo que has escuchado entre la policía, ¿el país puede confiar en esa policía? Fíjate que es bien interesante la pregunta que tú haces, porque últimamente hemos visto la utilización o instrumentalización política de la PNC, alejada de lo que plantean los acuerdos de paz y cuál es el génesis de la PNC. Cuando nosotros vemos actuar a los miembros de la UMO, la Unidad de Mantenimiento del Orden, llegando a capturar a líderes de, de esta comunidad del bosque, lo que estamos viendo ahí es un aparato político o parte de un aparato político que está defendiendo un sistema político. La policía no está para defender sistemas políticos, ni ser parte de un aparato político. La Policía Nacional Civil se creó para defender los intereses del pueblo. Para eso se creó. Y por eso se desmontó la Guardia, se desmontó la de Hacienda y la Nacional, porque estos eran aparatos políticos que defendían al gobierno, que era otro aparato político o un sistema político, y eran represores del pueblo. Entonces la PNC se crea para reemplazar a estos cuerpos de seguridad represores y ahora la están arrastrando hacia esas condiciones cuando vemos que detienen a personas que están ejerciendo su libre derecho a expresarse, a decir, miren, no estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Y van y los apresan. Entonces ahí se genera un señalamiento negativo de toda la policía, no solo de la UMO, sino que de toda la policía. Y hoy la gente siente miedo de ver un policía, no siente confianza, porque dicen, no, la policía hoy me puede llevar preso y me monta cualquier cosa, cualquier delito y me lleva preso. Se llevaron preso a los empresarios de buses, acumulándoles Uno, delitos uno. que nada tenían que ver. Entonces la gente empieza a tener miedo de una institución que la han manchado y la están manchando políticamente, cuando lo que tendrían que hacer es dejar que la policía actúe como tiene que ser, apegada a derecho, apegada a la Constitución y respetando los derechos humanos, así como dice la Constitución y así como dice el Acuerdo de Paz, ¿verdad? Que todas las actuaciones de la policía deben estar basadas en principios democráticos, pero ahora, ¿creen ustedes que se manejan esos principios democráticos en la policía? Por supuesto que no. Hay, hay cierto porcentaje de policías que se mantienen íntegros, ¿verdad? Se mantienen íntegros, ellos se mantienen eh, luchando por hacer bien su trabajo, están apoyando a la población y todo, respetando los derechos humanos. Ellos capturan gente que realmente comete delitos, pero hay un buen porcentaje que no, sino que creen que defendiendo un sistema político están haciendo algo bueno, pero lo que están haciendo es ensuciando a la Policía Nacional Civil. Ese es el detalle. Entonces, rescatar a la policía es prioridad, ¿verdad? Y hay que devolvérsela al pueblo de donde nunca debió salir. Juan José, te pregunto
casi en la misma dirección. Después de lo que han visto, o sea, diputados que agarraron su dinero, y ya hay documentos ahí, para hacer campaña política y quedar en un proceso electoral como diputados, con fraude o sin fraude, no lo sabemos. Bueno, hay señales, pero agarraron su dinero, dinero de ustedes, trabajado por 30 años, metidos a una cooperativa. Utilizaron su dinero para hacer campaña. Y el día que ustedes fueron a la asamblea una, dos, tres, cuatro, cinco veces, les dieron la espalda. Ustedes pueden confiar, o sea, te estoy preguntando para que el país entienda en ese tipo de políticos que están actualmente tomando las decisiones, cuando agarraron su dinero, lo utilizaron para hacer campaña electoral y a la hora que ustedes lo fueron a buscar para pedirle ayuda, les dieron la espalda. ¿Se puede confiar en ese tipo de políticos? Mira, definitivamente no, y no solo por nuestro caso. Ahí tenemos declaraciones públicas de muchos diputados. Por ejemplo, William Soriano fue el único diputado de la bancada de gobierno que dijo: devuelvan el dinero a los afectados de COSAVI, pero liquiden esa cooperativa. ¿Cuál era el interés de la bancada oficial de querer liquidar una cooperativa exitosa que tenía 300 millones de dólares, que solo le habían robado 35 según la Fiscalía y la Superintendencia de Sistemas Financieros? Sentido común, Franklin. Yo hubiera liquidado la cooperativa si me hubieran robado 235 millones y me dejan 35. Pero se roban 35. La superintendente dice: no se preocupen, hay 230 millones para responderle. ¿Cuál era el interés de William Soriano de decir liquiden esa cooperativa? Y como te digo, no solo se trata de decir que no confiamos en estos diputados por el caso COSAVI. El mismo diputado Soriano ha salido hoy, pues, en un video diciendo que él prefiere no ser diputado a recibir un voto de un pandillero. Cuando hemos visto, ¿verdad?, los videos también que el Faro ha publicado, que esos videos solo son la confirmación de un secreto a voces, que ha habido un acuerdo político entre las pandillas, gobernabilidad a cambio de impunidad. Entonces, tú te preguntas, ¿tú puedes confiar en diputados que se llenan la boca diciendo que representan al pueblo y que cuando el pueblo los necesite, ahí van a estar con las puertas abiertas para recibir al pueblo? Nosotros hemos ido 4 veces a la Asamblea Legislativa y solamente la diputada Marcela Villatoro y la diputada Claudia Ortiz nos han recibido. Bueno, el diputado Lira también, ¿verdad? Es decir, nos ha recibido la fracción de Arena, ¿verdad? Pero ha sido la diputada Marcela Villatoro la que más nos ha El canal. tenido. Pero al día de hoy, a más de un año del caso COSAVI, ningún diputado quiere hablar del caso. Ningún diputado nos ha querido recibir. El diputado presidente Ernesto Castro sale dando declaraciones burlescas diciendo: ¿y por qué tenemos que meternos en un acuerdo entre privados? Es decir, entre Juan José Ortiz, persona natural, persona privada, y la cooperativa, queriendo manipular la información, si es que el mayor deudor de COSAVI es el Estado, son las instituciones de gobierno. Hay sendos reportajes periodísticos del diario de hoy, de La Busca, hoy este último reportaje que confirma que instituciones como la Dirección de Obras Municipales le deben dinero a COSAVI. Las municipalidades le deben dinero a COSAVI. Son instituciones del Estado. El mayor deudor de COSAVI son las instituciones del Estado. En segundo lugar, qué fácil es decir: ¿y por qué me tengo que meter yo en una relación de privado, olvidando que en el 2020 COSAVI era el segundo mayor financista de Nuevas Ideas? Al día de hoy, ningún diputado ni ningún dirigente de Nuevas Ideas ha querido dar declaraciones de eso. Si es cierto, si es falso lo que Acción Ciudadana publicó. Hoy este reportaje vuelve a señalar que no solo fue en el 2020, que la relación entre COSAVI y el partido de gobierno continuó hasta las últimas elecciones.
hasta la elección inconstitucional del segundo mandato de gobierno. Entonces, confiar en instituciones así es bien difícil, pues. Yo no confío en ellos. Es que yo no puedo confiar en un grupo parlamentario que ni siquiera debate, ni siquiera escucha. Si es que mira, ese apodo que les han puesto no es casual, hombre, de puyabotones. Si es que son una bola de imbéciles que no discuten absolutamente nada. Bueno, imagínate esta semana, pasa lo de la cooperativa, lo de COSAVI, lo de los compañeros, que había un intento de quererlos desalojar. Casualmente, toda esa semana no hubo plenaria porque no querían dar la cara. Entonces, es bien difícil, pues. Nosotros en un año hemos sido testigos de que todas las instituciones del Estado nos tratan con indiferencia, no nos reciben. Hay un enorme desprecio por el caso COSAVI. Y como decía Marvin, no solo hay desprecio por nuestro caso, hay desprecio por los pobres. Mira, basta ver ese ridículo que fue a hacer, con el respeto que Marvin se merece, porque es parte del cuerpo policial. Es que Marvin tiene razón. Hay un proceso peligroso de Que se nos fue el audio. Se nos fue el audio, Juan José. Te perdimos el audio, Juan José. ¿Hoy sí me escuchas? Hola, hola. Va, hoy sí, perdón. Bueno, quizás resumirte, Franklin, es que ¿cómo se puede confiar en un Decías que partido había un proceso peligroso a partir de sí, los comentarios de Marvin. sí, lo resumo para no volver a repetir. No se puede confiar en un órgano de Estado que no responde a los intereses de la población. Nosotros hemos sido testigos, hemos ido 4 veces a recibir el desprecio de una bancada legislativa que tiene en sus manos la posibilidad de resolver el caso COSAVI y no lo quiere hacer simple y sencillamente porque su partido político está involucrado en el caso. Ahora, en el caso de la policía, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que poner atención a lo que Marvin dice, hay un proceso peligroso de desnaturalización de la policía. Fíjate que Nayib publicaba, la gente de la cooperativa ha sido manipulada y fue llevada a una residencial que no tiene nada que ver con el problema. Pero yo invertiría también las palabras que él dice y que hacía la policía ahí, en esa residencial privada. Si el argumento va a ser que estaban ahí porque el presidente corre peligro, porque llega una turba enfurecida a querer quemar los sueños, ¿verdad? El presidente no se encontraba ahí. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el manipulable, pues? ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace la humo? ¿Qué hace la policía militar? ¿Qué hacen todos los cuerpos de seguridad desalojando una protesta pacífica? Que no entraron a los sueños, no entraron a la colonia. Esa colonia tiene seguridad privada. Incluso llegar a la casa donde vive el presidente hay que pasar como 3 anillos de seguridad. Y eso lo han dicho los mismos habitantes de ahí de los sueños. Entonces la pregunta es, ¿qué llegó a hacer la policía ahí? Ahora, yo sí creo importante lo que Marvin dice. Hay que destacar, ¿verdad? Que los policías, pues, por ser una institución eminentemente vertical, los mandos medios hacia abajo, ¿verdad? Reciben órdenes. Y si no acatas las órdenes, pues sos sujeto de sanciones disciplinarias, económicas, de despido, te pueden meter preso, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es el que está al frente de la Policía Nacional Civil en este momento, a 8 meses, como dice Marvin, de que el director de la Policía Nacional Civil fallece en un misterioso accidente? Digo accidente, ¿verdad? Yo creo que hasta el más fanático seguidor de Nuevas Ideas tiene claro que eso no fue un accidente. ¿Quién está al frente de la policía en este momento? ¿Quién da la orden de que la humo se presente a los sueños cuando el presidente de la República no se encuentra ahí?
no corre peligro. Nadie de la comunidad penetró esa colonia privada. Es más, en el manejo publicitario de este gobierno, si yo hubiera sido el presidente, hubiera salido a hablar con el niño que dice ahí, señor presidente, ayúdenos, no tenemos dónde vivir. Como a este gobierno le encantan las cámaras, ¿verdad? Te voy a decir algo que lo he dicho también en otro programa, sobre nuestro caso. Franklin, si de verdad este gobierno estuviera haciendo bien las cosas en el caso COSAVI, ¿no crees que ya hubieran hecho un spot publicitario entrevistando a una señora ahí dándole las gracias al presidente Bukele porque ya recuperó su dinero en COSAVI? Sentido común, como a este gobierno le encanta el show y las luces, ¿verdad? La señora superintendente dice que ya le devolvió el dinero al 84%. Con ese porcentaje, si yo fuera el jefe de comunicaciones de Casa Presidencial, ya le hubiera recomendado al presidente, mire, hagamos un spot diciendo, saquemos a la gente para callarle la boca a Juan José, que dice que es mentira, que se le ha devuelto el dinero al 84%. Ni tan siquiera una cosa se han hecho. Y mira, cosas de sentido común, Franklin, si están haciendo bien las cosas, si lo están haciendo transparente, de manera correcta, ¿por qué no le dan información a la prensa? ¿Por qué no le entrega a la superintendente 2 paginitas a todos los medios de comunicación? Mire, aquí están a 100 personas de $1,000, les dimos esto, a los de 2,000 les dimos esto, a los de 3,000 les dimos esto, a los de 20,000 esto, faltan estos. A ustedes no lo reciben. A nosotros no nos recibe. Entonces, mira, yo por ejemplo no confío en todo el aparato institucional del Estado porque está cooptado. ¿Cómo voy De a hecho, hay confiar? información, Juan José, por lo menos lo que dice el reportaje, ustedes lo vieron, Marvin y Juan José, dice que llegaron ahí gente del gobierno y de las instituciones públicas a desaparecer información, a desaparecer videos y otro tipo de información que pudiera complicar al aparato político que está conduciendo. Fíjate, Incluyendo, se menciona a la superintendencia del sistema financiero. Yo termino mi intervención ahorita, Franklin, para darle la palabra a Marvin. Fíjate que Marvin tiene razón, ¿verdad? Estamos volviendo a un momento en que si la institución policial se desnaturaliza, se genera miedo. Pero en el caso de nuestro asunto, en el caso COSAVI, creo que la gente está perdiendo el miedo. Ahí se habla de que los periodistas contactaron a ex empleados de la cooperativa. Sí. Ahí se habla de que han hablado con personal de la policía que estuvo vinculada al operativo para ir a traer a Manuel Cotto. Se habla de policía de Honduras. Fíjate que el reportaje señala algo bien interesante que le bota todo el discurso al fiscal y al presidente. Decían que la captura de Cotto en Honduras era producto de una colaboración interinstitucional. Pero el reportaje dice que la policía de Honduras ni siquiera sabía que era Cotto, que Cotto se presentó como un ecuatoriano cuando lo interceptan en el taxi y que cuando entrevistan a policías de Honduras, ellos mismos dicen, nosotros no sabíamos que era Manuel Cotto. Entonces, ¿dónde queda ese discurso de gobierno de que esto fue un trabajo interinstitucional entre las autoridades de Honduras y las autoridades de El Salvador? Incluso, ¿verdad? Habría que buscar los audios. Ahí el presidente decía que para evitar un engorroso proceso de extradición, se había hecho un proceso expedito entre las autoridades hondureñas. Pero los policías que fueron entrevistados para ese reportaje dicen, nosotros no teníamos idea de que era Manuel Cotto. Entonces, como te digo, ¿verdad? A estas alturas es vergonzoso, pues, que todo un Estado, ¿verdad? Todo el aparato de Estado ha sido cómplice de querer ocultar el involucramiento, ¿verdad? De funcionarios del partido de gobierno en esto. Entonces, como te digo, ¿verdad? Más allá de la cólera, de la frustración, que
que los afectados de la sorpresa que nos ha causado este reportaje. Nosotros estamos convencidos de que nuestra lucha va a seguir, aún sabiendo, ¿verdad?, que vamos cuesta arriba, que tenemos a todo el aparato de Estado en contra, pero que nuestra lucha es legítima. Lucha legítima tal como lo hicieron los compañeros de la cooperativa, que se fueron a presentar a una residencial privada donde vive el presidente de la República. Y mire, esto es interesante para los analistas pro gobierno. ¿Qué fueron a hacer a Los Sueños? Dice. Pero todo parece indicar que fue una decisión correcta. Yo miraba, por ejemplo, unos analistas ayer diciendo, ¿y qué tiene que ver el presidente de la República con un desalojo? Pues absolutamente nada, pero él es el que más ha pasado tuiteando desde que el caso se hizo público, queriendo justificar, ¿verdad?, los torpes comportamientos, las torpes decisiones que se han tomado. ¿Qué hace el presidente toda la semana tuiteando? Y mira, es interesante porque si vamos a hablar de manipulación, ¿qué hace la ministra de Vivienda yendo a una comunidad a decirle a la gente que no va a ser desalojada cuando hay una orden judicial de desalojo? Un sistema y eso judicial. Lo que te pone al descubierto es que la comunidad tomó la mejor decisión, que había que ir al lugar donde se toman las decisiones. A ver, entonces, como te digo, ¿verdad? Creo que el país está entrando en una dinámica muy peligrosa, están estallando públicamente casos donde el gobierno aparece involucrado. Está el tema de el furgón con cargamento de droga detenido en Panamá. Están los artículos del Faro. Hoy aparece el caso COSAVI. Empresarios del transporte detenidos. Lamentablemente uno fallece en manos del aparato de Estado, sin que hasta ahorita los medios de comunicación tradicionales y convencionales, ¿verdad?, se han pronunciado sobre el caso. Yo no quiero imaginarme, Franklin, si esto le hubiera pasado al FMLN, un empresario del transporte muriera. No me imagino yo a FUSADES, a la NEP, a la Cámara de Comercio, a la ASI. Y vuelvo a la pregunta original, Franklin, ¿dónde está el presidente? Pasó el día del soldado y la pregunta es ¿quién juramentó a los nuevos cadetes de la escuela militar? Vamos a ver. El soldado siempre fue una fecha que utilizaba el presidente Bukele para mostrar la arrogancia del poder. Hoy no hubo día del soldado, no hubo desfile militar en la escuela militar. Entonces uno se pregunta, ¿están pasando problemas serios en este país, Franklin? ¿Y dónde está la cabeza que conduce este país? Hay preguntas que quedan. Voy a irme a los comentarios. Quiero leerles un par de comentarios. No los vamos a alcanzar a leer todos, por supuesto, pues son un montón. El tema en realidad es caliente. Bueno, hemos llegado casi a 600 conectados y solo 200 likes, así que les dejo la tarea. Yo te digo, Juan José, a mí me sorprende que Bukele reacciona en el lapso de menos de 24 horas por el caso de la cooperativa El Bosque. Pero a esta altura, un tuit por el caso COSAVI no ha puesto. Un tuit por el caso, y se los digo a los dos, Marvin y Juan José, por el caso de la droga que se encontró en Panamá no ha puesto. Un tuit Bukele por el caso de la declaración que hizo el Charlie en la entrevista que le dio al Faro, señalando que él y su gobierno y su partido pactaron con la pandilla para sacar ventaja del tema de la criminalidad, no ha puesto. Un tuit por el tema de Alejandro Mason no ha puesto. Un tuit por el empresario del transporte público que murió por órdenes que envió desde su Twitter para que capturaran empresarios. Hay más de 14 capturados y uno de ellos murió. Tampoco ha puesto un tuit. Entonces uno dice, ¿qué tipo de presidente es el que tuitea cuando pasan estas cosas y no tuitea cuando pasan estas cosas? Ahí se los dejo. Voy a leer comentarios rapidito, Marvin, y después espero su reacción. Vamos a ver. Vamos a ver si sigamos. Primero quiero darle las gracias a Paolo Cars. Dice, para que se encabronen los youtubers y las focas metidas acabadas que están viendo este chat.
Gracias, Franklin, por esta información. Devuelvan lo robado, dice. Las focas poco a poco van abriendo los ojos. Vamos a ver, vamos a ir, hay algunos comentarios interesantes. Solo de maceta, todo paga el policía. Batman dice, Pompilio era, escuchemos, Pompilio era mencionado por negociador que trajeran al Croc en México. Arriaza tenía muchas canciones para cantar desde la Carla Ayala. El otro mercenario, el periodista, un tonto útil. Ahí te lo voy dejando, Marvin. Estos son temas para vos. Vamos a ver, igual que la película, dice, ¿qué pasará cuando Bukele pierda las elecciones? Eso es peligroso. Nunca hubo comunicación con la torre, nunca hubo, Marvin. La comunicación da alcance, dice. Artista chicas había aceptarlo al evangelio. Vamos a ver. La Riaza. Nunca hubo comunicación con la torre, la comunicación da alcance después del EMPA, dice. Ajá, vamos a ver. Póngase su like. Ni quieren poner director, ni quieren aceptar a nadie. Si no, pregunten al Departamento de Investigaciones. Arriaza Chicas ya era evangélico, por eso ya no quería seguir mintiendo. Si el gobierno hubiese querido hacer el show mediático en la frontera de Honduras, ¿por qué no iba el fiscal general en el helicóptero y iban 3 líderes de la policía? Hoy en el municipio y distrito ya salieron un sinfín de nuevas empresas de seguridad que hoy trabajan para los distritos y algunos municipios. Solo que Batman en la película no es corrupto. Vamos a ver. Otra sospecha es que el piloto era novato, teniente, y esos operativos tienen que ir a un capitán. Vamos a ver. Gracias por el apoyo al canal. Y el que aprueba esos permisos del director de la policía y el interino, lo cual están hoy haciendo. ¿Quién aprueba eso? Juan José Ortiz. ¿Y ustedes por qué no se acercan a la residencia del omnipotente a pedir sus derechos? Ya vieron que solo así reaccionan. Interesante, Juan José Ortiz. O sea, si eso funciona, ir al, ¿cómo se llama? A los sueños. ¿Por qué no van ustedes a los sueños? Dice. Totalmente de acuerdo, la policía se ve en desconfianza y con mucho temor. A ver. No olviden tocar el tema de las encuestas. Ahí se los dejo, tema de las encuestas. Para ir cerrando, les dejo esos temas y vamos ahí. Mira, Franklin, todos esos policías de alto rango estaban comprometidos en muchas violatorias a la Constitución y sabían que una cosa comprometedora, por eso lo subieron al helicóptero. Ustedes con lo que conocen por nombres nos debería decir en quiénes confiar y en quiénes no. Interesante, ojo, en quiénes podemos confiar y en quiénes no. Los de COSAVI solo salen a protestar nada más por un puchito, dice, de 15 afectados, cuando muchos en realidad son miles y no se rebelan. ¿Qué pasa? El gobierno es un corrupto, el gobierno debe de pagarles a los afectados todos sus ahorros e intereses, caso COSAVI. Ya no va a existir la PNC, solo policía militar. Ojo con eso. Vamos a ver, sigamos. Hay más de 307 millones de cuentas por cobrar en COSAVI, pero ya vieron que los préstamos eran lavados, que los préstamos para nuevas ideas, alcaldías y ladón, para obras públicas, etcétera, gastos de gobierno. Se fue don Marvin, no, aquí está Marvin, 92 millones en propiedades, dice. Den like, por favor, justicia para COSAVI. El robo está a todas luces, que les paguen a los afectados todos sus ahorros e intereses. 208 likes, vamos gente, por favor, den su like. La foto de Italia es paja, él no tiene capacidad de cerrar almacenes ni calles, ni millonarios del país en el extranjero. Todo es pura propaganda. COSAVI daba dinero incluso al Burro Castro. Ahí dicen que habían imágenes del Burro Castro y la Carolina Recinos entrando a traer sus sobrecitos. Ojalá que no se muera ninguno otro viejito, dice, de la encabronada que hemos tenido con todos estos reportajes. Bueno, sí es que es difícil, de verdad que tienes razón. En realidad tienes razón, te voy a decir, como quien dice que nos gobierna quien les debe COSAVI todo ese dinero. Es correcto. Bueno, voy a pedirle a producción que me deje los comentarios y quiero cerrar con esto. Ahí les dejé unos comentarios para que ustedes nos puedan reaccionar. Marvin, primero y luego para cerrar Juan José, pero también quiero agregarles esto. En realidad, vuelvo a la misma pregunta con la que iniciamos. ¿Qué tipo de políticos nos gobiernan después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué les recomiendan ustedes al pueblo, a la gente, a la comunidad que nos escucha? De ese tipo de políticos que son los que están tomando decisiones. Ponen un tuit cuando aparece el caso de la cooperativa
pero no ponen ni un tuit por Cosavi, por la droga, por Alejandro Mason, por las pandillas, ¿de qué tipo de político? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Podemos confiar qué tipo de político nos gobierna? Ahí me quedo. Quizás voy a tomar la palabra yo, Franklin, con permiso ahí de mi camarada, ¿va? Porque me tenía que retirar a las 9:20, pero me voy a tomar unos minutos más. Bueno, te agradezco, de verdad. Sí, sí, hombre. En relación a lo que la gente Pero ha estado plantea, buena la plática, Marvel. Vos sabés sí, que ha eso estado sí, buena la plática. sí, hombre. En relación a lo que la gente comentó del uso de la policía militar, policía militar siempre ha habido en el ejército. Se encarga de aspectos internos de los militares y hoy se forman en la Brigada Especial de Seguridad Militar, que es donde estaba el cuartel de la Guardia, ahí por la 5 de noviembre, ahí por la Troncal del Norte, donde comienza la Troncal del Norte. Y ahí forman equipos antimotines, también PPIs, ¿verdad? Y todos son policías militares. Por eso es que llevan ese rótulo ahí que dice policía militar. ¿Cuál es el error? Haberlo sacado para contener a las personas de una protesta pacífica. Ellos no están autorizados para eso. ¿Quiénes están autorizados para eso? La unidad de mantenimiento del orden. Pero ¿cuál es el protocolo que debe usar la UMO? Lo primero es negociar y platicar una retirada en buenos términos, no engañarlos y decirles, vamos a hablar solo con los líderes, vénganse para acá. Y cuando ya los tienen ahí, proceden a la captura. Eso es ser completamente cínico. Y el responsable de eso es el jefe de la UMO, el subcomisionado Guillén, de indicativo Mateo. Es un tipo de lo peor, un arrastrado que en todos los gobiernos ha sido, pero de lo más arrastrado, ¿verdad? Y hoy sigue igual, o peor, de arrastrado, ¿verdad? Sirviéndole a los intereses políticos del que está de turno. Él Marvin, fue el primero, te pregunto algo, Marvin. ¿Es el que agarra a Alejandro, ¿correcto? Sí, al abogado? sí, No sé si correcto, que lo uno puede buscar esa imagen para que la gente lo vea, pero ahí se le acerca uno y lo agarra como que está platicando con él, le agarra la mochila, ¿te fijas? sí, A ver si producción nos exacto, ayuda. pueden buscar la imagen de él, el subcomisionado Guillén, de jefe de la UMO. Este tipo es el que inició toda esa maniobra de capturarlos. Ahora, ¿cuál es el mensaje que mandan? Mensaje negativo totalmente, un mensaje de desnaturalización de la policía, ¿verdad? Juan José ya lo había mencionado, esto, ¿verdad? La desnaturalización de la PNC, la falta de confianza de la población, el temor que genera, todos estos aspectos son clave, ¿verdad? Son síntomas del deterioro de todo este sistema político que está enquistado en nuestro país. Ahora, ¿cuál es la situación que vimos nosotros ahí? El problema se generó. Después salen ellos a decir de que es manipulación de líderes y que están ligados a la izquierda, que etcétera. Bueno, ¿y quién más manipulador que ellos? Si ellos manipulan a la gente, vean ustedes en época electoral cómo manipularon a la gente diciendo, si perdemos diputados y gana la oposición, van a quitar el régimen y los pandilleros van a salir por miles a las calles a matar gente, cosa que no es cierto, eso jamás va a pasar, pero ellos manipularon a la gente para que fueran a votar engañados allá y votaron por ellos. ¿Ve? Entonces, ¿quién es el manipulador? Esta gente que está reclamando algo justo, ¿verdad? Que está reclamando por sus tierras, por un lugar donde vivir, o ellos que quieren enquistarse en el poder para siempre, como que van a vivir 200 años, ¿verdad? Y eso no es cierto. Por eso decía yo que la naturaleza hace su efecto. Así como las cosas suben, así también bajan. Y bajan de golpe a algunas. Exactamente lo que estamos viendo con la popularidad de Bukele, de la figura como presidente, que va en picada, pues, ¿verdad? Por todos esos desaciertos que él mismo está haciendo, ¿verdad? Porque se está echando encima muchos sectores de la población y no atiende los graves problemas del país.
sectores como los afectados de COSAVI. Tiempos lo hubiera arreglado eso. Tiempos. La gente no tendría necesidad de andarse asoleando, de andar tocando puertas. Y Juan José dijo algo bien importante. La Asamblea Legislativa ya no es la casa del pueblo. Usted no puede llegar ahí y pedir hablar con los diputados, porque nadie lo recibe, menos los de estos de Nuevas Ideas, ¿verdad? Salvo algunos diputados de Arena o Claudia Ortiz, que son los únicos que reciben. De ahí, toda la bancada oficialista, nadie le recibe absolutamente nada. Yo los reto que vaya cualquiera, ¿verdad? No nos crean a Franklin, a Juan José o a mí, no nos crean a nosotros. Vayan ustedes y compruébenlo, lleven un proyecto, incluso llévenlo hasta con fuentes de financiamiento y pidan hablar con alguien de Nuevas Ideas y digan, miren, yo quiero hablar con un diputado, ¿verdad? Aquí traigo este proyecto de beneficio para el país, lo hemos trabajado y aquí está toda la carpeta técnica, exactamente, ahí está. Esa es la figura que estamos buscando. Este es el policía que tú dices del Sí, director de sí. la UMO, Eva. Es el jefe de la UMO, es el jefe de la UMO. Sí, O sea, ese incluso señor llegó, en tu lógica, con intenciones de armar el de Chongue. sí, con intenciones de capturar. Él ha tenido encontronazos con nosotros, con gente del movimiento y eh, se ha ensañado pues con algunos de nosotros. Sí, y ha tenido intenciones hasta de capturarnos, pero sabe que no le va a salir fácil. Pero ahí, vean, Es protegido por el buquelismo, él, no, sepas, Marvin. lo que pasa es que estas son personas rastreras, estos son personas serviles que no tienen dignidad, no tienen eh, identidad propia. Ellos lo que hacen que donde el viento los mueve, pues ahí se van. O sea, no tienen absolutamente nada, pues. O sea, son oficiales realmente de lo peor. Este tipo ya se hubiera ido de la policía, le ha hecho demasiado daño a la institución, así como otros que han empañado bastante a la policía con su actuar absurdo. Y este es uno de ellos. Este Guillén, si ustedes se recuerdan, él capturó a aquel muchacho que estaba diciendo cosas frente a la Asamblea Legislativa cuando Bukele apenas había ganado las elecciones. Y Bukele dijo que lo liberaran. ¿Se acuerdan de ese tuit? ¿Se acuerdan de esa nota? Pues él fue el que lo capturó, este mismo Guillén, cuando la UMO estaba ahí por medicina legal, en esa entrada de la Asamblea Legislativa, y se estaba pronunciando por la cuestión del agua, era una protesta pacífica, y este muchacho empezó a hablar cosas, y después este dio la orden de que lo fueran a capturar, y después Bukele dijo que lo liberaran. A este muchacho, Bukele era en ese tiempo, ya había ganado las elecciones, pero todavía no había asumido como presidente constitucional. Entonces, vean ustedes desde dónde viene este tipo haciendo cosas. Así que, bueno, yo, por razones de compromisos que tengo, voy a tener que retirarme abruptamente. Va a llegar tarde Sí, por nosotros, pero te digo que sí. la No, comunidad te hombre, lo agradece, Marvin. no, hombre, La gracias comunidad del Franklin, Barcito te lo gracias agradece. Juan Carlos ahí. Si Gracias no, la por el comunidad del espacio también. Barcito te lo agradece. Te dejo pendiente para que podamos ampliar, porque hay otros temas que no hemos tocado, el tema de la droga, no hemos tocado el tema Correcto. de las pandillas a profundidad. Te pido que hagas espacio para la otra semana y nos cruzamos. Te agradezco de Sí, verdad. vamos. Buenas noches, Marvin. Gracias. Y estamos pendientes y espero que no se me cruce para que así nos echemos las 2 horas completas. Está Ahí bueno, está estamos, bueno. Juan Carlos. Bueno, Estamos ahí, bueno. Gusto, Marvin. Nos quedamos con pendientes. Juan José y también ahí le dejas los saludos a Juan José también, Marvin. Sí, a Juan José, Juan Carlos le digo yo, le estoy cambiando el nombre. Un saludo, Bueno, Ahí Juan José, estamos. bendiciones. quiero preguntarte, Juan José, en esta misma lógica, cerrando un poco esta plática, porque francamente uno se queda pendiente, uno se queda dudando, uno se queda, espérame, que me está pidiendo producción que entre con el monitor, dice. Vamos a ver, dame un segundo, producción. No me agarraste en curva, pero ahorita voy, vamos a ver. Ahorita voy. Vamos a ver, me agarraste en curva, pero ahorita voy. Vamos a ver, creo que ya estamos. Vamos a ver si logramos. Para cerrar la plática, que nos aguante un ratito, Marvin. No se preocupe que esto es parte del oficio. Vamos a ver. Y apagamos el audio. Bien, estamos. Bueno, decíamos,
cerrando un poco esta plática y marcando lo que hemos venido hilando en este ejercicio, pregunto, ¿qué recomendación, Juan José? Usted, me imagino que ustedes todavía no se han reunido. Ustedes son una comunidad que dialogan, que discuten, que comparten, que cruzan este tipo de elementos. ¿Se van a reunir pronto? ¿Qué tipo de decisiones van a tomar? Pero te quiero pedir que nos adelantes. ¿Podemos confiar en este tipo de políticos? ¿Qué tipo de políticos están tomando las decisiones? Contesto aquí, pero no contesto allá. Es una intención de manipular el hecho que yo publique un tweet y por aquí simple y sencillamente le respondo con la puerta a la gente. ¿Qué le recomendarías a la población, Juan José? Ustedes llevan un año, ya llevan varias víctimas mortales del caso. No han recibido una sola explicación a esta altura. Y la información que cada vez más amplía la prensa es tétrica, alarmante, asusta. ¿Qué sentimiento le expresan ustedes a la gente? ¿Qué nivel de respeto, de confianza podemos sentir en este tipo de políticos que están al frente? Bueno, mira, desde que el caso COSAVI se hizo público, pues creo que lo más importante fue organizarnos. Yo siempre he sostenido que la organización es fundamental en cualquier esfera social, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel sectorial. Es clave. Eh, bueno, en nuestro caso, pues yo no me voy a cansar de decirlo y creo que ahora con esta publicación el reto es para Nayib Bukele. Yo en todos los espacios lo invito a la voluntad política. Hoy es el momento de demostrar que no es cierto lo que los medios dicen. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Es decir, cuando el gobierno ha cometido un error, ya sea premeditado o no, siempre busca una solución para aparecer en caballo blanco, tal como sucedió lamentablemente esta semana con la detención de los compañeros de la cooperativa. Eh, en nuestro caso, yo le diría al presidente, mire, demuestre que todo lo que está publicado en este reportaje, ¿verdad? Que ha hecho estos colegas tripartitos, ¿verdad? De Honduras, Guatemala y salvadoreños, demuestre lo que el reportaje del diario de hoy, demuestre que reportajes que la UCA han hecho son categóricamente falsos. Gire la orden a la Asamblea Legislativa de aprobar el fideicomiso. Es decir, el escenario está como le gusta al presidente. Ahorita está hasta el cuello emproblemado con el caso COSAVI, su partido está embarrado hasta decir ya no. Entonces, como a él le gusta un escenario así, ¿verdad? Para que todo el mundo le aplaude. Yo lo invito a mostrar voluntad política, que gire un tuit, así como le ordenó a todo el mundo, ¿verdad? Y mira lo peligroso, ¿verdad? Es que mira, Franklin, el tiempo no va a alcanzar para hablar de lo que ha pasado esta semana. Hablar de manipulación y cómo se llama, pues, cuando la ministra de Vivienda va a la comunidad y les dice no van a ser desalojados. Media hora después el juez revierte la decisión judicial del desalojo. ¿Cómo se llama eso en una democracia? ¿Tiene nombre en una democracia eso, Juan José? Sí, autoritarismo. Es decir, el ejecutivo dándole órdenes al órgano judicial Pues, por una conveniencia de imagen. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que la comunidad no va a ser desalojada. Yo espero un tuit donde diga que también le ordena a las instancias judiciales sacar en libertad a los compañeros detenidos. Yo espero que el presidente, en el caso COSAVI, ordene a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Resolver el caso COSAVI y demostrar que no es cierto de que el partido de gobierno y sus funcionarios están involucrados en esto. Veamos, mostremos voluntad política. aparece, Ahora, aparece involucrar el primo y hasta el hermano. así es.
Y como te digo, y no solo en este caso, Franklin, es decir, están pasando problemas serios en el país. Mira, El Juan tema del José, furgón, Franklin, el tema de los videos del Faro, un empresario muere en manos de el aparato de Estado. Hoy pasa lo de los compañeros de la cooperativa, ¿verdad? Que iban a ser desalojados. Mira los tweets. Se ordena la captura de empresarios del transporte, pero no se ordena la captura de diputados que han sido señalados en estos artículos que el Faro publicó. Y aquí hay que recordar cosas, Franklin. El mismo presidente le solicitó a su bancada quitarle el fuero a dos diputados de Nuevas Ideas porque los acusaban de querer dividir a la fracción. Va ahora el presidente de la República a pedir que le quiten el fuero al diputado suplente de Suez y Callejas, al diputado que era portero de un equipo de fútbol, ¿verdad? Que aparece ahí señalado. Es decir, como tú dices, cuando me conviene, tuiteo para levantar mi imagen por y cuando conveniencia. no, me hago el que no es conmigo. Entonces, mira ahora, ¿verdad? Si ya solo falta que manden a traer al niño, ¿verdad? De la cooperativa que le dijo, señor presidente, Y ayúdeme, cene con que él. no tengo dónde vivir, y que lo lleven a casa presidencial, ¿verdad? Y le tomen una foto con la familia, ¿verdad? Y el presidente y los hijos del presidente, ¿verdad? Las hijas, perdón. Es decir, hay una serie de incoherencia política, Franklin. Pero quiero cerrar con esta pregunta. Veo varios comentarios en esta dirección y cerrar con esta pregunta. ¿Es posible que los socios de COSAVI no tuvieran información de todo esto que estaba pasando dentro de la cooperativa? Dinero que se movía a los cuerpos políticos, al partido Nuevas Ideas, que llegaban funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, se reunían con Coto. ¿Es posible que toda esta operación la desconocieran los socios en este ejercicio? Y finalmente, la última pregunta. Te dejo las dos de una vez, Juan José, para cerrar. ¿Ustedes creen, después de todo esto que hemos visto, que van a recuperar su dinero? Bueno, mira, es una pregunta difícil. Yo creo que esta es una pregunta para Nayib Bukele, ¿verdad? Y precisamente por eso yo no me canso de hacer el llamado político. Hoy el presidente es el que tiene que tuitear si lo que esa publicación dice es cierto o es falso. Si es falso, pues yo lo invito a que ordene la aprobación del fideicomiso, que se aprueben 230 millones para devolverle el dinero a los afectados. El Estado se va a quedar recuperando el dinero como lo está haciendo en este momento la superintendencia, con una pequeña diferencia, que mientras lo esté haciendo la superintendencia, los afectados podemos tardarnos 10, 15 años en recuperar el dinero. ¿Cómo le pides tú a una persona de 85 años que se espere 10, 15 Paciencia. años para recuperar su dinero? Entonces, eh, yo el llamado es al presidente, pues. Eh, es que mira, Franklin, volvemos a lo mismo, pues, o sea, están sucediendo, están estallando en la cara problemas serios del país y no vemos respuesta, o sea, eh, a cada rato vemos en los medios de comunicación gente quejándose de que no hay medicamentos en las instituciones de salud. Se hizo una promesa de reparar 5,000 escuelas, no se ha reparado. Rubros estratégicos como salud, educación, agricultura sufren recortes presupuestarios. Hay despidos en el sector público. Se hacen anuncios, no sé cómo llamarlos, pues, fantasiosos de que se va a inyectar 1.000 millones de dólares a la economía del país. Hoy como ya no pegó, pues hoy se inventan un consejo industrial que ni siquiera lo anunció el presidente, sino que lo anuncia el presidente de la ASI. Es decir, hay todo un complejo proceso de problemas, ¿verdad? Que no están siendo abordados ni resueltos por las autoridades que fueron electas para resolver esos problemas.
Entonces yo pensaría que en el caso de la lamentable situación de la cooperativa y el desalojo, ha estado siendo manipulada por el mismo gobierno. Todos hemos estado pendientes de ese caso y creo que el objetivo el gobierno lo ha logrado, es decir, lograr desviar la atención del furgón de droga en Panamá, de los artículos del Faro, que se murió un empresario. Hoy le estalla en la cara al partido de gobierno el caso Cosavi. Es decir, qué conveniente ha sido, ¿verdad? Que el presidente pase toda la semana hablando de un problema de una cooperativa y un desalojo. Y mira qué interesante, porque por la boca muere el pez. En los mismos tweets del presidente, él se refiere de una manera despectiva al supuesto personaje que pone la demanda contra la cooperativa. Él dice, y parece ser que es del partido Arena, aunque no tengo pruebas, algo así. No me consta. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver el desalojo de una cooperativa con aprobar una ley para quitarle el 30% de fondos a las ONGs? Totalmente. O sea, aquí hay que ver que hay una manipulación mediática y por eso es que el caso de la cooperativa, qué bueno por los compañeros, pues que no van a ser desalojados, pero no basta. Hay que hacer el anuncio que hay que dejar en libertad a los compañeros que no cometieron ningún delito. Pero la gran pregunta es, ¿y qué va a hacer el gobierno con este personaje, pues, que puso la demanda? ¿Lo van a meter ¿Han, preso? ¿Lo van a desaparecer? han pensado, Juanse, en ir a tocar la puerta de los sueños? Te lo pongo así, pues, Bueno, porque mira, en un sentido. yo pues lo he dicho, Y te pido una cosa, Juan José, que me aclares esto. ¿Ustedes tuvieron alguna información de todo esto que estaba pasando, sospechas previos? Porque se han empezado a manejar una serie de información de que se dieron cuenta, pero no hicieron nada. O sea, los afectados de COSAVI, los socios de COSAVI, vieron esto venir. mira, como hay mucha información en ese artículo, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que yo he vivido de lo que ese Ujú. artículo ha publicado. Cuando yo estaba en tu programa, pues media hora antes o 20 minutos antes, Creo que fueron unos 15 minutos, cortamos y yo apareció en te la decía nota. en ese momento, Franklin, nos preocupa la vida del señor Cotto. Sí. 15, 20, 30 minutos después, el helicóptero se desploma. Eh, Probablemente, pues tú, algunos medios que conocen lo que sucedió, ese mismo día fallece mi madre. Ujú. Tú no tienes idea de cuántos medios de comunicación nacionales e internacionales quisieron contactarme para darme opinión del helicóptero. ¿Cómo iba a saber yo que ese helicóptero se iba a desplomar? Sí, no. El reportaje dice que al señor Cotto no le aparecen las uñas. Si yo me encontraba en la vela de mi madre en Chalatenango, hombre, o si alguien me quiere acusar de que fui a la vela del señor Cotto. Es más, fíjate que los afectados, algunos tuvieron intención de querer ir y yo les planteé que no fuéramos para no generar un altercado con la familia del señor Cotto, que teníamos que ser respetuosos de su muerte. Entonces, yo no fui a la funeraria. Yo no le dije a Héctor Silva, mire, yo vi que el señor Cotto, su cadáver no tenía las Tenía uñas. uñas. Sí. Ahí se habla de que llegaban funcionarios del gobierno y que habían videos. ¿Yo cómo voy a saber ese tipo de cosas? ¿Cómo iba a saber yo cómo fue el despliegue y el operativo militar que finalmente concluyó en la caída del helicóptero? Si la información oficial la dio el fiscal, dijo, este señor está detenido en Panamá. Entonces, mira, ahí hay como 10 cosas en ese artículo que yo creo que el que debe dar las explicaciones es el fiscal general de la República. ¿Qué pasó en ese operativo para Y es traer que lo dejan hablar, al vamos. el señor Chávez habla, debería de explicar, el presidente del partido Nuevas Ideas. ¿Por qué Sin debo duda. de ser yo el que tenga que explicar la publicación? Yo desconocía que el partido, mira, yo entré a la cooperativa en el 2022 y ahí se habla de préstamos a Nuevas Ideas en el 2020.
¿Cómo voy a saber yo ese tipo de cosas? ¿Cómo voy a tener yo acceso a documentos, a esa carta que se ha hecho pública? Aquí dice Juan José, oí lo que dice la gente. Le recomiendo a los afectados de COSAVI que vayan a los sueños. Bueno, mira, yo te lo dije al inicio, era una posibilidad. Ujú. Eh, yo felicito a la cooperativa, pues, aunque lamentablemente les ha pasado lo que ha sucedido. Los Ahora, capturaron, mira, exentos no hemos estado de que nos pase lo mismo que a la cooperativa. sin duda. Fuimos los primeros en tomarnos la BINAES. Haberlo hecho en la condición en que nosotros lo hicimos también era para que nos quisieran echar a la humo y a la policía en ese momento. Sí. Hemos ido a Source City, nos fuimos a tomar el World Trade Center. Bueno, no lo tomamos, ¿verdad? Hicimos una conferencia de prensa ahí y la seguridad del World Trade Center quiso evitar eso. Nosotros no tenemos la culpa de que ahí esté la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo. Y mira qué interesante. Fuimos 2 semanas atrás a dejar una nota preocupados por los mecanismos de transparencia y justamente el día de ayer la plana principal de un periódico decía que el BID ha señalado serios problemas de transparencia en este gobierno. Sin duda. Entonces, mira, ¿verdad? Creo que no es un tema de si hoy nos vamos a envalentonar o no, ir a los sueños. Nosotros hemos hecho cosas que ningún movimiento social ha hecho. Yo te soy muy honesto, mi respeto, mi admiración para la comunidad que fue a los sueños. Realmente es vergonzoso ver a los cuerpos de seguridad brindándole protección a una residencial privada, so pretexto de que ahí está el presidente y que puede correr peligro. El presidente no estaba ahí. Si es que sería bueno que el gobierno nos diga dónde está el presidente desde el 11 de abril. Entonces, eh, Bueno, ¿qué te puedo decir, Frankie? Nuestra lucha va a ya, continuar. no, plática, Probablemente con esto que se ha hecho público, pues como te digo, las emociones, las sensaciones en los afectados han sido diversas, desde sin duda. sorpresa, malestar, indignación, cólera, frustración, miedo incluso, pues. Sí, claro. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lograron con esta actividad? Precisamente que nadie intente ir nuevamente a los sueños. A ver si lo Ahora, logran. si no quiere que la gente vaya a los sueños, pues ¿qué hacen construyendo casa presidencial ahí? Es correcto. Entonces, Vamos, como te sí. digo, ¿verdad? Yo cierro, Franklin, diciendo, creo que este reportaje lo que hace es confirmar lo que durante más de un año hemos sostenido, que nuestro tema no era un tema solo financiero, era un tema político. La clase política, el partido de gobierno metió las manos y usó la cooperativa para sus actividades políticas. Hoy es el momento de que el presidente demuestre que eso no es cierto, según él y su partido, y la mejor forma de hacerlo es aprobando el fideicomiso. Solo así vamos a creer que de verdad hay voluntad de parte de este gobierno de querer resolver un problema. Y ojo, ¿verdad? No me voy a cansar de decirlo, y hoy que el vice los ha dicho, resolver el caso COSAVI, señor Nayib Bukele, le mejora la imagen internacional ante los organismos financieros internacionales. Bueno, en realidad ha sido una buena plática. Nos quedan varios temas por ver qué van a hacer ustedes en el futuro, cómo están viendo esto, qué otros espacios internacionales. Yo te dejo pendiente para ver si más adelante, cuando ya esto de algún, porque en la medida que estos temas revientan, empiezan a salir otros hilos. Esperemos un poquito de tiempo, Juan José, y nos volvemos a encontrar. Y yo lo que nada más digo, de verdad que les mando mi mensaje de solidaridad a todos los afectados de COSAVI. Esto ha sido de verdad un balde de agua fría. Los engañaron, los engañaron, les mintieron. Y yo creo que en este año que ha pasado, Juan José, las veces que ustedes han llegado a tocar la puerta, las veces que ustedes han llegado a la superintendencia, los mensajes que han dado, ellos los han recibido con la intención de no de darles la espalda.
no veo yo voluntad de este gobierno de atender y resolver. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿te parece, Juan José? Te agradezco. Muy buenas noches. Bueno, gracias Franklin en nombre de los afectados, pues, y a nombre personal, siempre es un placer atender tu invitación y bueno, pues el saludo para toda tu audiencia. Y ahí estamos, Ha estado para bien cuando estimes preguntón ahora. pertinente volvernos a invitar. Ha estado bien preguntón ahora, pero nos queda una agenda súper abierta, pero hemos tocado creo que lo más importante. Les agradezco a todos ustedes, mi querida comunidad del Barcito, por ser parte de este ejercicio, de todas sus consultas, de sus preguntas, de sus comentarios, de sus dudas, de sus mensajes de solidaridad. Te he enviado mensajes de solidaridad también, Juan José, y a todos los afectados de COSAVI. Yo creo que estos temas no debemos de soltarlos. No debemos de soltarlos. Hay que seguir poniendo el dedo en la llaga. Y aunque suene un poco desafiante y arriesgado, pero hay que hacerlo. ¿Les parece? Vamos a seguir trabajando en esta dirección. Qué buena plática. Hemos conocido detalles que no los teníamos a la mano. Yo les prometo que voy a seguir invitando a gente que nos oriente, que nos amplíe información, pero sobre todo que nos dé datos, que nos dé datos. Buenas noches. Nos vemos mañana en las virales del mediodía y en la noche vamos a intentar tener un programa con los peludos para analizar un poco todo esto que ha pasado esta semana. Descansen.